Bueno, entonces, básicamente la participación siempre se orienta en términos de lo que es la disciplina musicológica, que sería, pues para resumir un poco, la construcción de conocimiento a través de la investigación con respecto a la música. Pero no siempre con respecto a la música que, por ejemplo, hacemos en el conservatorio, sino con respecto a todas las músicas y particularmente en el caso de nosotros en el instituto donde yo trabajo, nos hemos orientado a la construcción más bien de conocimiento sobre la música colombiana. Y el evento al que se refiere, que fue en el año 2009, fue un evento muy interesante que trató de convocar a los especialistas en América Latina. Eso fue en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico. Y fue organizado desde los Estados Unidos, cosa que no pues, debe extrañar en el caso de Puerto Rico, pues, porque entra dentro de la esfera de lo que es el ámbito académico norteamericano. La Universidad de Puerto Rico en Río Piedras tiene desde hace muchísimos años y tal vez décadas verdaderas una larga tradición en la construcción de conocimiento en la investigación sobre lo que es el mundo caribeño, sobre lo que es justamente esa especificidad que llamaríamos en términos de cultura, lo que llamaríamos un comportamiento general, etcétera, todo lo demás, y luego específico en términos de la música, un aporte muy grande a la música del siglo XX. Sin duda, en la escritura de la música del siglo XX, si algo va a quedar en el siglo XXX, va a ser justamente ese aporte de las grandes, mirado en términos grandes, de las vertientes afroamericanas a la música latinoamericana y su aporte a la música universal, global. Entonces, este evento lo que pretendía era pues, reflexionar un poco sobre eso, naturalmente no desde esa perspectiva tan amplia, sino desde una perspectiva que es hoy en día algo muy importante desde lo que significa la translación de música, la adaptación de músicas, la transculturación de músicas, o para hablarlo desde la perspectiva que se usa un poco más actualmente, la hibridación de músicas, que es el tema de las diásporas. Y naturalmente la diáspora africana en América presenta pues unos elementos muy interesantes de reflexión que cubren toda América Latina. La gente a veces tiene una noción un poco restringida de lo que significa eso, pero la diáspora va desde Alaska hasta la Patagonia. No hay país en América que no haya sido tocado justamente por ese elemento importante de la presencia del mundo africano y de sus adaptaciones, de sus transformaciones para convertirse en afroamericano. Entonces, pues era una discusión muy grande y concurrieron al día de ese evento especialistas, decía que era o fue convocado de los Estados Unidos desde una institución muy importante en Chicago que se llama el Center for Black Music Research. Y ahí tal vez empieza el primer punto importante. Es gente que no le teme a ser llamado negro. En los mismos Estados Unidos no aceptan el eufemismo del afroamericano y entienden lo que significa la carga que tiene detrás esa palabra, y es un centro de investigación muy fuerte, muy comprometido además con la cultura negra de Chicago, de Detroit, con todo ese mundo que hoy conocemos en el gospel, en el jazz, eso ya es suficientemente conocido. Entonces, esa institución nació desde las mismas bases, digamos, desde ellos mismos, reflexionando sobre su música, sobre su aporte, y ellos han tenido una serie de ramificaciones en América Latina, pues que me tocan a mí hace muchos años, soy persona cercana allí a ese centro, más de 15 años, entonces por eso pues ocurrió este evento, y ahora sí, volviendo a lo que decía, al que concurrieron gente de, sobre todo pues de los grandes países de América Latina con cultura afroamericana, musical, hablo naturalmente de Puerto Rico, el país huésped, naturalmente Cuba, naturalmente los Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Colombia, Brasil, Argentina, que ha en este momento no redescubierto, pero sí puesto en visibilidad, ha puesto visible su gran herencia afroamericana, la gran herencia de la milonga y del mismo tango, y sobre todo la gran herencia de los negros de Buenos Aires, invisibles hasta hace muy poco tiempo. Entonces fue un evento realmente muy interesante, porque había también personajes que no pertenecen, por decir así, étnicamente a esta discusión, sino eran norteamericanos que toda su vida le han dedicado pues, al estudio de la música de tal otro sitio, etcétera. Uno, por ejemplo, de Cuba. Entonces fue muy enriquecedor desde esa perspectiva y sobre todo al hacerlo en Puerto Rico, porque la discusión, a pesar de que hoy en día no es una discusión política activa
con respecto a lo que es el tema del Estado libre asociado y todo lo demás, siempre está subyacente, entonces se enriquecía además por eso y por los especialistas locales, como digo, que tienen una gran experiencia en esto y que pues fue definitivamente un sitio muy adecuado, muy conveniente para ese tipo de discusión y del cual surgieron presentaciones, y esto tal vez vale la pena también mencionar en términos de la metodología de este tipo de eventos. No siempre salen publicaciones, o sea, no siempre una publicación, una participación como esta, que son ponencias cortas de 20 minutos, ejemplificadas con algunos ejemplos musicales, no siempre de eso salen publicaciones porque a veces son trabajos que se enriquecen en la misma presentación. En la misma presentación y lo que significa las dudas, las respuestas, las preguntas, la misma recepción de la gente, se puede modificar sustancialmente un trabajo. Sobre todo en términos históricos, en cuanto a que estamos buscando, por ejemplo, en el caso de América Latina y de su herencia afroamericana, más bien las uniones, no la especificidad, sino más bien cuánto nos parecemos en tal cosa, y lo que eso siempre surge en las presentaciones es, uno muestra un ejemplo musical, por ejemplo, de un baile, y allá sale el tipo de Paraguay diciendo, ah, tenemos una cosa igual, o el otro de Panamá, ah, pero eso se parece a tal cosa. Entonces hay un montón de elementos que justamente son buenos en cuanto a que hacen poco definitivas nuestras presentaciones y se enriquecen mucho en esos aportes bibliográficos, a veces de datos básicos, y a veces no terminan sino mucho tiempo después en publicaciones. ¿Existe algún tipo de red? Sí, ellos se han encargado, y el Center for Black Music Research. Hoy en día todas las presentaciones y todos estos convenios actúan básicamente con base a ese tipo de estructura. Primero que todo, la convocatoria se hace a través de una red, y eso hace pues que sea muy tópico, muy pertinente la asistencia de las personas, que haya pues naturalmente mucho interés en eso, y que lo que se escoge finalmente sea realmente lo más representativo de cada uno de los sitios donde concurre la gente. Y luego esa es la primera parte, ¿no? La convocatoria y el evento. Y luego en la publicación o en lo que viene después también se utiliza mucho la red, y eso está funcionando. Naturalmente es el esquema, digamos, de académico norteamericano que en este caso cubre a Puerto Rico y que cobijó pues esa presentación. Tengo una curiosidad, ¿cómo une usted ese tema con su otra tarea en música antigua y música barroca? No, yo no la uno con eso, yo la uno con un curso que doy los miércoles que se llama Música y Sociedad en Colombia, sí, en donde el aspecto que más le interesa a los estudiantes es justamente el aporte de la música afroamericana y afrocolombiana, particularmente porque hay temas enteros, 3 semanas, en los que se habla de música bailable colombiana, de la música tradicional colombiana, entonces eso va más conectado, mucho más con eso que con el otro trabajo que hago en el caso de música barroca.